En el grupo número 2, nuestro tema, producto notable de la forma A más o menos, B al cuadrado, en representación de mis compañeros Elena Camargo, Adriana Paola López, Juan Diego Beltrán y quien les habla, Estela Martínez. Para nuestro tema tenemos planteados 3 objetivos, de los cuales seleccionamos uno, que corresponde a calcular el área de diferentes regiones circulares y rectangulares aplicando el cuadrado de un binomio. Para el desarrollo de ese objetivo planteamos 3 tareas. La tarea número 1 habla de que un arquitecto tiene un proyecto de edificar un edificio de apartamentos sobre un terreno de forma cuadrada y que la longitud del lado es X, pero se da cuenta que no es suficiente y que debe agregarle 5 metros a cada lado del cuadrado, pero que continúe siendo cuadrado. Entonces nos dicen que cuál es el área total de la base del edificio que diseñó el arquitecto. Para eso planteamos 2 caminos de aprendizaje que están allá. Si nos damos cuenta, las 2 primeras partes, o la primera parte de los 2 es similar, ambos empiezan con la capacidad 21, 22, y ahí es donde cambia un poquito. El primer camino sigue hacia la 3, la 23, y nuevamente vuelven a aparecer la 20 y la 5, y en el segundo aparece la 11 y la 4. Entonces vamos a devolvernos un poquito a las capacidades para ver cuáles son. Entonces dice, la primera es C21, que dice representa la suma o diferencia de longitudes en forma simbólica. Luego sigue la C22, que expresa el área de regiones circulares y o rectangulares en términos del binomio al cuadrado. Luego aparece la C3, que expresa el cuadrado de un binomio como el producto de 2 binomios. Luego sigue la 23, que es aplicar el algoritmo de la multiplicación entre expresiones algebraicas para calcular el cuadrado de un binomio. Luego sigue la 20, que reduce términos semejantes en la solución de situaciones de diferentes contextos. Luego pasamos a la 5, que dice justifica el porqué de cada uno de los signos del trinomio cuadrado aplicando las propiedades de las operaciones entre expresiones algebraicas, y terminamos con la capacidad 10. La única diferencia es que en un camino aplica el desarrollo del binomio como el producto entre 2 binomios, y en el otro lo que hace es aplicar el algoritmo, primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, antes de continuar con la tarea 2, voy a explicar por qué aparecen algunas subrayadas. Las que aparecen subrayadas, que son la 4, la 5 y la 20, están subrayadas porque fue las 3 que reformamos. Por ejemplo, la C4 solamente tenía aplique el algoritmo para hallar el resultado del cuadrado de un binomio. Y la 5 únicamente decía justifica el porqué de cada uno de los signos del trinomio cuadrado, no más. La 20 sí está un poquito más reformada, estaba inicialmente como identifica términos semejantes en diferentes contextos. Esas fueron las 3 que se reformaron. A partir de la C21, C21, C22, C23, C24 y C25, son las nuevas capacidades que creamos a partir de las tareas que se plantearon. Entonces, al desarrollar las tareas nos dimos cuenta que había la necesidad de crear esas nuevas capacidades, entonces por eso las presentamos así. La tarea 2, recordamos que nosotros habíamos presentado algo en la actividad 2.3, en la fenomenología, que era la del frisbee. Entonces la volvemos a retomar acá, ya planteada como tarea, y dice allí una expresión algebraica que permite hallar el área de un frisbee cuyo radio mide x más 3, y además pues damos el área del círculo que corresponde a pi por radio al cuadrado. Para el desarrollo de esa tarea también presentamos 2 caminos de aprendizaje. Igual que en la anterior, también se repiten las primeras capacidades. Empezamos con la capacidad 18, 24, 22 y 11. Ahí es donde cambian, la una sigue por la 23 y la 20, y la otra se va por la 4 y la 10. ¿Sí? No sé si repasamos un poquito las anteriores, la 18 que no la habíamos leído, Claudita, y la 11. Entonces la 18 habla empieza con representar gráficamente una expresión algebraica, y la 11 aplica el cuadrado de un binomio en la resolución de problemas. Las demás pues es la solución en sí del binomio, que las leímos en la tarea anterior. La tarea número 3
Dice la rueda de una bicicleta está compuesta por un rin, que es la parte metálica, y el borde, que es la coraza, que si el radio del rin mide 5 centímetros menos que el radio total de la rueda, hay en la expresión que permita calcular el área del rin, la primera parte. Para eso solamente presentamos un camino de aprendizaje que corresponde a las capacidades C24, C25, C21, entonces ahí nos damos cuenta que casi todas son las capacidades nuevas que creamos, la 22, la 11, la 4, la 5, la 20 y la 10. Esos caminos de aprendizaje los resumimos en un grafo, que está con colorcitos, a ver si los identificamos más o menos. La primera tarea, que es la del edificio, aparece con amarillo. Parte de la capacidad 21, pasa a la 22, pasa a la 3, ahí, luego se va a la 20, a la 23, perdón, de la 23 a la 20, y ahí aparece verde porque se sobrepuso sobre una línea azul, y azul con amarillo da verde. 25 y termina en la 10, que la mayoría terminan en la 10. El otro camino empieza igual, empieza en 21, pasa a 22, se viene a 11, 4, 5 y viene a la 10. Igualmente la segunda tarea, que es la del frisbee, está con color azul, empieza en la 18, comparten la misma parte los dos caminos, C18, 24, 22, sí, 11, y ahí se bifurca, la una pasa hacia el 23, luego a la 20, que ahí fue donde dio el verde, 10, y ahí termina. Y la otra, cuando está en 11, pasa a la 23, y luego a la 20, perdón, a la 4, de la 22 pasa a la 11, luego pasa a la 4, y termina en la 10. Y la roja, que sí es un solo camino de aprendizaje, que es la de la bicicleta, entonces parte de 18, perdón, parte de 24, 25, 21, 22, 11, 4, 5, 20 y termina en la 10. En total se utilizaron 12 capacidades, aunque nosotros tenemos presentadas 24. Las que más se utilizaron ahí son la 11 y la 22, que se repitieron 5 veces. No sé si podemos verlas nuevamente cuáles son para recordarlas. La 10 y la 20, 4 veces. Entonces la 11 y la 5. La 11 que dice aplique el cuadrado de un binomio, y la 5 que es justifique el porqué de cada uno de los signos del trinomio, son las que más se utilizan. Bueno, los errores que encontramos al desarrollar estas tareas. Entonces en los que más se incurre es que confunden términos semejantes, que al expandir el cuadrado de un binomio, entonces asumen que si es una suma, todos son positivos, pero que si es una resta, todos son negativos. En el otro es que expresan en forma incorrecta un enunciado verbal. Otra es que asumen que el cuadrado de un binomio es igual a la suma de los términos al cuadrado. Que suman o restan términos semejantes, y que a veces dan respuestas que no corresponden a la pregunta. Si se pregunta por un área, por ejemplo, dan respuesta o responden sobre una longitud, o si se pregunta por un área pequeña, dan la respuesta del área grande. Las competencias que nosotros nos dimos cuenta que más se aplicaban, tenemos propuestas 4, pero ese objetivo contribuye más a la competencia 1 y 2. La competencia 1 hace referencia a formular, resolver, solucionar problemas de la vida real y de otras ciencias aplicando los productos notables. Y la capacidad 2, que es la de utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico, y las operaciones entre expresiones algebraicas. Las expectativas de tipo afectivo seleccionamos 4. Una que es referente a la presentación de los trabajos. La otra es con respecto a las reglas y normas, digamos, de convivencia que se tienen en cuenta al trabajar en equipo o en grupo, y las dos últimas que sí son más específicas con respecto al producto, que es trabajar con perseverancia y confianza para la obtención pues del resultado, desarrollar estrategias personales para la resolución de problemas de productos notables.
Los errores que encontramos fueron más, no los nombramos ahí, porque están más relacionados a conceptos previos, más por ejemplo de la parte de las fórmulas para el área. Por ejemplo, ellos el área al cuadrado lo toman como base por altura sobre 2. Entonces por eso no los nombramos. Gracias.